Bienvenidos a este tutorial en el que nos vamos a detener en eso que parece cuesta más a un iniciado en la econometría, que es el tema de contraste y validación. Una vez hemos hecho la primera estimación, pues nos toca juzgar los resultados que tenemos, si son buenos, si son malos, si son regulares. Para eso es para lo que sirve este proceso. En la transparencia que tengo detrás de mí tenemos resumidos un compendio de medidas que son las básicas y las que vamos a utilizar para juzgar los resultados obtenidos. Entre ellas podemos ver los residuos, podemos ver las sumas, podemos ver el coeficiente de determinación, incluso el coeficiente o estadístico de Durbin, que se puede utilizar para ver si la especificación es adecuada o no, ahora veremos cómo, y finalmente algunos contrastes de significación, los más esenciales o los básicos para comenzar, que son el individual, o conocido también como la T, y el conjunto, que mide todos los parámetros al tiempo, excepto el término independiente, conocido también como la F, porque son en ambos casos las distribuciones a las que se recurre para realizar el contraste. Vamos con ello. Para ayudarnos, no olvidéis que vamos a utilizar nuestro template. Aquí lo tenemos, ha sufrido alguna variación desde la última vez en cuanto a formato, en el cover page y en alguna cosita más que voy mejorando, y nos vamos a ir donde lo dejamos, al modelo inicial. El modelo inicial recuerdo que era el del consumo en función de la renta, en términos constantes, y bueno, pues lo habíamos dejado en la estimación de los residuos, si recordáis, ¿no? Como veis, ha sufrido alguna variación también aquí porque lo he preparado para este tutorial con todo lo necesario para responder a esos medidores de mis resultados para poder tomar una determinación o juzgar la bondad de este modelo. En concreto, he añadido 6 columnas que paso a enumerar. La primera sería la suma de los cuadrados total. La segunda sería la suma de los cuadrados estimada. Después, la tercera suma, la de los cuadrados de los residuos. Posteriormente, tengo la primera diferencia al cuadrado de los residuos, que me va a servir para el Durbin, para el estadístico Durbin. Después tengo la serie de los residuos en valor absoluto. Y finalmente, la misma serie, pero relativizada o dividida por la variable endógena real, en mi caso el consumo base 2016. También he añadido un par de filas, una que se refiere a la suma y otra a la media, que nos van a hacer falta, pues como veremos ahora, para determinados cálculos. Toda esta tabla me va a permitir responder a esta serie de estadísticos, que serían el coeficiente de determinación, el coeficiente de determinación ajustado, el estadístico Durbin, la varianza de sus dos versiones, la varianza de por supuesto, de los residuos en términos máximo verosímil y en términos mini cuadráticos ordinarios. Después, el error absoluto medio, el error absoluto porcentual medio y finalmente los dos contrastes. Uno conjunto, en el que tenemos todas las variables excepto el término independiente, su orden será K-1, N-K y en la F. Otro individual, uno para cada parámetro, que será de orden N-K. En este caso, tengo dos parámetros, tendré que tener dos T's, una para cada uno. Y necesitaré tanto la matriz de varianzas covarianzas de los betas como, a partir de ella, el cálculo de las desviaciones típicas para poder calcularlo. Bien, vamos a ello. Parece mucho, pero creedme que si seguís esta tabla, pues es cosa de 10 minutos el poder calcular todo ello. Vamos por el principio, vamos a utilizar la suma y vamos a ver otra cosa que ocurre. Recordáis que los residuos, cuando había término independiente, la estimación por mínimos cuadrados ordinarios daba 0, debía dar 0. Pues bien, esto va a acarrear lo siguiente. Si yo hago la suma de la serie, lo podría haber copiado, pero bien, si hago la suma de la serie real del consumo, pues vemos que tanto esa suma como la de la variable estimada son exactamente iguales. Lo que se traslada a que el promedio o la media, promedio es como se calcula en Excel, de la variable endógena real es exactamente el mismo que el promedio de la endógena estimada. Claro, el de los residuos, pues sobra decirlo que va a ser 0. Si su sumar 0, pues imaginar, la media es 0, ¿no? Bien, pues esta es la segunda prueba o la segunda cosa que os va a pasar cuando hay término independiente, que coincidirán las medias de la variable endógena real, en este caso el consumo base 2016 y la estimada. ¿Por qué he hecho la media? Pues entre otras cosas porque la necesito para calcular la suma de los cuadrados total. ¿Cómo se calcula esta suma? Pues sería la variable endógena, observación a observación, menos su media. La media la tengo aquí. La dejamos fija para poderla copiar después, eso se hace con F4 en Excel.
Bien, y la elevamos al cuadrado, que es con el circunflejo y 2. Bien, vamos a quitar para que lo veáis bien. Esa sería la fórmula. ¿De acuerdo? Ahí tengo el primer valor. Bueno, pues lo copio y lo tendría todo. Pero es que también lo puedo copiar al estimado. ¿Por qué? Porque la media es la misma y me puedo ahorrar esto, ¿vale? Porque realmente sería, como veis aquí, la y estimada, veis que está en D, eso sí, menos la media. Bueno, puedo recurrir a la misma si son iguales, ¿no? Bien, eso es lo que decía. Pues otra cosa, ya tengo esa suma también. Finalmente, la suma de los cuadrados de los residuos, pues sería el residuo, siguiendo la misma formulación, menos su media elevado al cuadrado. Pero claro, la media es 0, pues ¿qué más me da? Pongo el residuo elevado al cuadrado, me podría haber ahorrado hasta el paréntesis y ya he terminado, ¿no? Porque en menos 0, pues es inútil ponerlo, no es necesario, ¿vale? Lo copiamos y tengo las 3 sumas. Ya tengo las 3 sumas calculadas. Bueno, me queda eso, hacer la suma. Puedo cogerla de aquí y copiarla, o poner aquí suma de todo esto, pero bueno, ya la tengo ahí, ¿no? Lo que voy a hacer es copiar. Hay que tratar de aprovechar al máximo las oportunidades de Excel y aquí tendría las 3 sumas, ¿vale? No lo voy a demostrar yo, lo dejo para después, pero pasa una cosa también cuando hay término independiente, que resulta que la diferencia entre la total y la estimada es justo la residual. Lo podéis comprobar y veréis que da. Bien, vamos a seguir adelante. Vamos a calcular ahora esta otra diferencia. ¿Cómo se calcula? En el primer caso no tengo dato. ¿Por qué no tengo dato? A ver, pues porque resulta que los residuos menos los residuos en el periodo anterior, ¿vale? En 2001 no tengo residuos, no lo puedo calcular, no hay datos, ¿vale? El primer dato que puedo calcular es en 2003. ¿Cómo lo haría? Pues como dice la fórmula, es decir, me cojo el residuo menos el residuo del momento anterior y lo elevo al cuadrado, ni más ni menos. Bueno, había puesto mal el acento, ¿no? Es el circunflejo. Bien, ahí tengo. ¿De acuerdo? Hecho también. También voy a calcular la suma, porque lo que voy a necesitar es la suma al final. Ahí la tengo. Vamos con 2 más. Residuos en valor absoluto. ¿Eso cómo se hace? Pues la función es ABS, tal cual está puesto arriba, la función de Excel. Y pongo el número, que es el residuo. Lo único que me va a hacer es exactamente el número igual, pero me va a cambiar el signo, como veis ahí. Es decir, lo negativo me lo va a dejar positivo y lo positivo lo va a dejar positivo. Ya está. Bien, también lo puedo copiar o lo debo copiar y ya tengo la suma. Vamos con el último. El último podría ser perfectamente, como la primera parte es absoluto, el residuo en valor absoluto, voy a cogerme este si os parece y así pues lo aprovecho y lo divido por la endógena real, que la tengo aquí. Bien, punto a punto, ahí tengo el primer valor, tiro de él y ahí tengo todos. Bien, también calculo la suma. Ahí tengo el valor. Y de estos dos me interesa el promedio, porque son las medidas justo de EAN y EPAN que veremos después. ¿Con qué haremos el promedio? Lo podemos hacer directamente aquí, por no andar copiando, dividiendo ese valor por 15. 15 es N, ¿vale? Ya tengo el primero y el segundo igual, cojo este y lo divido por 15. Bueno, ya tengo la tabla completa. Ahora voy a ir respondiendo a cada uno de estos medidores. Voy a empezar con el coeficiente de determinación. Revisarlo, que todo es concuerde. Y bueno, si no, pues fijaos, a mí también me ha pasado en algún momento algún errorcito, pues revisarlo todo para poder calcular cada uno de ellos, ¿vale? Bien, volvemos con el coeficiente de determinación. ¿Cómo se calcula el coeficiente de determinación? Bueno, cada uno, como veis aquí, tiene cómo se calcula al lado, ¿vale? Para que lo podáis revisar. Bueno, pues vamos a aplicar la fórmula. Sería 1 menos, abro paréntesis y tendría la suma residual, aquí la tengo, partido, vamos a hacerlo tal cual, de la suma total. El valor tiene que estar comprendido entre 0 y 1. Cuanto más cerca a 1, mucho mejor. Y me indica el porcentaje de variación explicada por el modelo. En este caso, 0,89 diréis, está bastante bien. Sí, eso, está bastante bien, pero creo que puede mejorar en un modelo como es este de consumo. De todas formas, es solo un primer avance de lo que vamos a hablar a continuación. Vamos con el coeficiente de determinación ajustado, que lo que hacemos es corregirlo por logrado de libertad, ¿vale? Aplicamos la fórmula, la tenemos ahí, sería 1 menos, abro paréntesis, otra vez 1 menos el coeficiente de determinación que acabo de calcular, multiplicado por n-1 partido de n menos k. n-1 en mi caso sería 15 menos 1, 14. Partido de n menos k, 15 menos 2 en mi caso, 13. ¿Vale?
Aquí tenemos, siempre tiene que quedar por debajo del anterior porque se corrige por los grados de libertad. La propia definición lo dice, ¿no? Y bueno, me da un poquito más ajustado para posibles comparaciones entre modelos con distintos números de variables, ¿vale? Son relativos, son referentes directamente, pero para poder comparar siempre es mejor, sobre todo si tenemos distinto número de exógenas, utilizar el segundo. Vamos con el estadístico Durbin, que realmente se utiliza para saber si hay un problema de autocorrelación, pero también saber si hay un problema de especificación. Diréis, ¿cómo? Pues nada, pues se llegó a la conclusión hace ya años de que el Durbin en condiciones inferiores al R cuadrado podría ser una buena medida para decir que ese modelo es malo o tiene problemas de especificación. Cuando el Durbin, repito, que fluctúa entre 0 y 4, recuerdo que el R cuadrado lo hacía entre 0 y 1, pues cuando quede debajo del R cuadrado, pues la cosa está indicando que hay un problema grave de especificación, que eso es mejorable. Vamos a ver qué ocurre en nuestro modelo. Bien, ¿cómo se calcula? Lo vemos ahí, sería la primera diferencia al cuadrado, que recuerdo, la tengo aquí, dividida directamente por la suma residual, que la tengo al lado. Damos Enter y yo aquí me encuentro 0,39. Mi modelo es claramente mejorable. Lo acaba de dictaminar el Durbin, ¿vale? Porque es muy inferior al R cuadrado. Vamos con los estimadores de varianza, pero bueno, no os desmotivéis, esto es normal en un modelo inicial, no es normal acertar a la primera, ¿no? Vamos a conseguir el resto de medidas y después podremos obrar en consecuencia, ¿vale? Vamos con la varianza, vamos a ver con la varianza en sus dos versiones, pues es fácil porque lo único que tengo que hacer es coger la suma residual, que la tenía aquí, si no me confundo, es esta, dividida por n para la máxima verosímil, que es asintóticamente insejada, 15 en mi caso, y la otra, que nadie se líe, voy a subir un poquito arriba para que lo veáis, ¿veis? Este es el mismo valor, pero ahora dividido, en el caso de MCO, de n menos k, 15 menos 2, para mi caso 13, ¿vale? Bien, pues ahí tengo los dos valores. Bien, estos valores son absolutos, tendría que compararlos para poder saber si son buenos o malos. Siempre a menor varianza, mejor modelo, está claro. Vamos con las dos medidas de error compactas, que son la absoluta media y la porcentual absoluta media. Realmente ya las tengo calculadas, solo voy a tener que coger, las había hecho aquí ya, es la media de la suma en valor absoluto, esta es la primera, que es absoluta, también cuanto más pequeña mejor, y la otra es en términos relativos, que está en términos unitarios, solo me queda multiplicarla por 100 para tenerla en términos porcentuales. 1,41, bastante buena en términos de capacidad predictiva, porque todo lo que está por debajo del 5%, o sea, va al contrario que el R cuadrado, todo lo que está por debajo del 5%, y en este caso es un 1,41%, está indicándome que es bueno en términos de predicción, ¿no? Vamos con los dos contrastes para acabar. Los dos contrastes, el conjunto y el individual. El primero es una F y es K-1, N-K, el orden que hay que seguir, o los grados de libertad que tiene el numerador y el denominador. Vamos a calcularlo. ¿Cómo se calcularía? Pues según viene la fórmula, sería, la primera parte sería el R cuadrado, que lo tengo aquí, dividido por 1, me lo voy a ahorrar, ¿verdad? Porque dividido por 1 en este caso, pero en este caso sería dividido de 1, y dividido todo de 1 menos R cuadrado, bueno, vamos a abrir otro paréntesis, pongo 1 menos R cuadrado, partido, en mi caso de, son n menos k, 13. Vamos a ver si me deja, antes de nada me voy a subir aquí arriba porque le voy a poner otro paréntesis por la división. Y ahí lo tengo. 114,43. Y diréis, ¿y esto qué significa? Bueno, pues este es el primer test estadístico, que es comparable con su distribución. La distribución de probabilidad de la F ya está aquí el valor, porque me lo he traído de tablas, habría que consultar las tablas y tendría que consultar una F de 1 grado de libertad en el numerador, 13 en el denominador y al 95% de probabilidad. Esa da 4,67. Como es mayor, me está indicando que rechazo hipótesis, es decir, que acepto que todas las variables en conjunto son significativas exceptuando el término independiente. En este caso estoy hablando de la renta directamente. Estoy diciendo que la renta es significativa estadísticamente, porque solo tengo la renta y el término independiente. ¿Lo recordáis? Bien, voy con la F. Voy con la T, que es el contraste de significación individual. He acabado con la F. Bien, este era el parámetro dividido de la desviación típica.
Para ello necesito la desviación típica. ¿Y dónde la consigo? Bueno, pues la desviación típica tengo que calcular la matriz varianzas y covarianzas. ¿Cómo se calcula esto? La matriz beta de varianzas y covarianzas se calcula con el estimador MCO, no el MV, el MCO por la matriz inversa. ¿Os acordáis de ella? Está por aquí arriba, perdonad el mareo, aquí la tengo. El primer valor, claro, está en el mismo orden, ¿vale? Por el primer valor, ¿vale? Es el C37. Si queréis, como siempre va a ser, el C37 es el que va a variar, pero el que no debe variar es este, el de 88, pues también lo voy a dejar fijo y ya lo copio abajo. Bien, aquí tengo el primer valor, el segundo valor y los otros dos valores. Voy a repasar que esté bien. De 88 a C37, de 88 a C38 está bien. Lo único que me ha variado el formato, vaya, voy a quitarle el borde que le había puesto, que si no, no va a aparecer una matriz, que era lo que yo quería que apareciera. ¿Vale? Y se lo voy a poner aquí. Bueno, esto es lo de menos. Pero así queda mejor y lo entendéis mejor. Bien, ¿dónde está la varianza? Aquí y aquí. Aquí está la varianza del término independiente y aquí está la varianza del beta 1. ¿Cómo se hacen las desviaciones típicas? Pues sencillo, si es en la varianza sería este valor elevado a un medio, o la raíz, ¿no? Elevado a 0,5, eso es la raíz. Pues ya tengo el primero. Y el segundo sería este otro valor, el 2,2, que es donde está la varianza de la primera variable, que aquí solo tengo esa, la renta, pues elevado también a 0,5. Pues aquí tengo los dos valores. Ya tengo las desviaciones típicas. ¿Cómo calculo la t? Sencillo. Ya tengo la desviación típica, pues no tengo más que coger el parámetro, cada uno con el suyo, eso sí, el beta 0. Aquí tengo el 82.270, ¿os acordáis de él? Y lo divido por su desviación típica, que la tengo aquí, el 50.574. ¿Vale? Ese sería el primero. El segundo, ¿cómo se calcula? Pues igual, me voy a la segunda, de la propensión, 0,60 dividido de 0,05, que era su desviación típica. 10,69. ¿Cuánto vale la T, en este caso de 13 grados de libertad, 95%? También lo he mirado en tablas, la tengo aquí apuntada, 2,16. Entonces, este valor no supera el 2,16 en términos absolutos, por tanto, este valor, que es el término independiente, no es significativo, no lo es. No significativo. Sin embargo, el segundo sí que lo es, porque 10,69 en términos absolutos es mayor que 2,16. Entonces, este es significativo. Total, tenemos un modelo que tiene problemas de significación individual en el término independiente, lo cual no es muy grave, pero los tiene. Tiene un R cuadrado que no llega al 90%, un poquito justo. Tiene un problema de especificación detectado por el Durbin. En este caso parece simple y llanamente que es un problema de carencia de información, es decir, necesitamos alguna nueva variable que incluir. Y bueno, pues no podemos extraer mucho más porque estas serían medidas comparativas, salvo esta, el EPAN, que sí que dice que es significativo, que tiene una capacidad predictiva, pues idónea porque es menor al 5%. La F me dice lo mismo en este caso que la T, que todas las variables excepto el término independiente son significativas, es lo mismo que decir que la renta lo es. Efectivamente lo es, ¿vale? Y ya habría terminado el primer juicio de valor sobre nuestro modelo. Como veis, es un modelo a todas luces mejorable. Factible, pero mejorable. Tiene varios problemas clave de especificación, aquí y aquí se determinan, y bueno, pues os animo a que pensemos entre todos un modelo final que en el siguiente vídeo os mostraré para poder aplicar el modelo. Nada más, paciencia y pues ir viendo las formulaciones y veréis que no es tan complicado si seguís esta tabla. Hasta próximos vídeos.